¿Quieres ser miembro de Castellón Confidencial y no sabes cómo? Te lo explicamos. Vamos. Entras en Google, buscas Castellón Confidencial, clicas en Unirme. Te saldrá una pantalla donde pone Únete a este canal. Clícalo y automáticamente tendrás 3 opciones. Número 1, supervivencia. Número 2, fidelidad. Número 3, libertad. Y te unes al que más desees. Así de fácil y así de sencillo puedes ser miembro de Castellón Confidencial de Albert Castellón. Castellón Confidencial de Albert Castellón. Bienvenidos, gracias por querer saber un poco más de la verdad que nos ocultan y por informaros a través de este espacio de libertad. Cada vez somos más y agradezco mucho el esfuerzo de divulgación que estáis haciendo. Os pido que sigáis en esa trinchera contándole a vuestro entorno qué hacemos, quiénes somos y que nos descubran al menos un día. Pero estoy francamente agradecido de vuestro trabajo, sin el cual no seríamos nada. Estamos aquí sin un solo euro de dinero público de ningún partido ni de ninguna administración de ningún color, y que no nos ofrezcan porque no lo aceptamos. A cambio, pedimos vuestra ayuda, likes, que os hagáis miembros, que nos ayudéis con alguna donación siempre que queráis. Gracias porque lo estáis haciendo poco a poco y somos felices y agradecidos de saber el tipo de seguidores que tenemos en todo el mundo. Sois tremendamente especiales. El equipo de Confidenciales ha crecido, pero en calidad, no solo en cantidad, en calidad, y lo agradezco mucho. Bueno, amigos, cada día una exclusiva, una notición, intentamos, nos la jugamos, sí. Repetimos información que nos pasan nuestras fuentes, sin duda. Aquí no nos inventamos nada, pero sí podemos errar el tiro, somos humanos. Todo lo que contamos lo intentamos contrastar. Y lo digo, luego lo contaré con detalle, porque Moncloa está poniendo trampas. Sí, el Palacio de la Moncloa lanza señuelos, anzuelos, para que piquen supuestos comunicadores digitales y luego hundirles con falsedades. Espero que no nos ocurra, pero es de una maldad propia de Sánchez lo que están haciendo. Luego se lo cuento con detalle. Miren, vamos a lo que de verdad les puede doler, y yo creo que lo que les estamos contando día a día a veces es más o menos importante, pero lo de hoy es fundamental. Porque si hay algo que acabará con la carrera de Pedro Sánchez, es más fácil que sea lo que les voy a contar que no Pegasus o Donald Trump, en mi opinión, sobre todo en cuanto a velocidad. Imagínense por un momento, el viaje de Delcy Rodríguez a Barajas no fue para bajar unas maletas. Eso fue algo más que se hizo aprovechando el viaje, no. Imagínense por un momento que fue para hablar del patrocinio del dinero venezolano al personaje Pedro Sánchez Pérez Castejón. Del 19 al 20 de enero, esa madrugada, año 2020, Delcy Rodríguez llega a Barajas. ¿Quién la espera? No la espera Marlaska, no la espera ningún vicepresidente, no. La espera Ábalos. ¿Por qué Ábalos? Porque era el secretario de organización del PSOE, con Koldo y Aldama a su lado. ¿Quién montó el viaje? Víctor de Aldama, amigo íntimo de Delcy Rodríguez. Aldama no fue a buscar al gobierno para hacer negocios, no. Fue el gobierno quien fue a buscar a Aldama, y Aldama, como empresario, aceptó pactos, reuniones y acuerdos a cambio de comisiones. Por eso se llevó a Ábalos Aldama aquella noche, porque era la llave para negociar con Delcy Rodríguez. ¿Y qué tenían que negociar? Pues miren, este sobre
Lo hemos mostrado ya alguna vez aquí. Este sobre fue sellado, como contaba Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, el 4 de febrero de 2020 a las 5:50 de la tarde por la Dirección General de la Vicepresidencia. Es decir, 15 días después del Delcy Gate, llega este sobre a las manos de Aldama. Señores, en el aeropuerto de Barajas no solo bajó 40 maletas con dinero o supuestos lingotes de oro, no. La reunión que hubo en el avión de Delcy Rodríguez, en la que estaba Ábalos y Aldama con la vicepresidenta bolivariana, en esa reunión presuntamente se pactaron los cupos de petróleo de Venezuela para financiar a la Internacional Socialista para que Sánchez fuera su presidente. Ese fue el motivo del viaje. Por eso vino Delcy a España. De hecho, tenían que hablar de ello en la cena posterior, en la que estaban muchos ministros, el propio Sánchez, estaba Salvador Illa, estaban todos en el chalet del Viso que el propio Aldama alquiló para Delcy. Pero ante la prohibición de pisar suelo español, esa reunión tuvo lugar a toda prisa y dentro del avión de Delcy Rodríguez. ¿Quién fue el mediador para poner en contacto Venezuela con Sánchez? Aldama. ¿Quién facilitó el negocio y presuntamente se llevó una comisión? Rodríguez Zapatero. Nos lo contaba Miguel Ángel Pérez. Esta operación se habría efectuado con la ayuda de un presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, que sería pues un empresario venezolano muy cercano a Zapatero. Hay que recordar que se lleva hablando muchos años sobre los supuestos negocios secretos que mantiene pues José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen de Nicolás Maduro, y la verdad es que este destino Venezuela-Rusia, Rusia-Venezuela tampoco nos parece desconocido, porque recordarás, Albert, que el famoso informe de la UCO de hace unas semanas, por el cual pues dinamitó todo, ya recogía el envío de oro desde Moscú a Venezuela, que habían cerrado en una operación el propio Víctor de Aldama y Delcy Rodríguez. Siempre Rodríguez Zapatero facilitando las cosas, ¿verdad? La Internacional Socialista estaba de capa caída en manos de un personaje venezolano sin trascendencia. Sánchez la quería renacer en ella y hacerse con ella para acabar siendo su presidente. Para eso necesitaba dinero. 250 millones de dólares negociados en el avión de Delcy Rodríguez, supuestamente en Barajas. A los 15 días, ese sobre con los cupos de petróleo llega a manos de Aldama, como si fuera una garantía de pago. Le hemos preguntado a Daniel Lacalle qué son los cupos de petróleo. Daniel trabajó alguna época, hace años, con PDVSA, con la petrolera venezolana. Hoy, saben, es doctor en economía y un buen amigo de Milei. Hola, Albert. Yo la verdad no sé a qué se refieren con un cupo de petróleo. Me puedo imaginar que sea un pagaré convertible en remesas de petróleo o en una cantidad de petróleo. Entonces, y por eso, como eso no lo aceptaría ningún banco en Europa, ni en Estados Unidos, ni nada, solamente te lo puede aceptar a lo mejor un banco ruso o una entidad rusa con un descuento. Por lo tanto, gracias Daniel Lacalle, está cerrándose el círculo. Se pacta presuntamente en el Delcy Gate apoyar a Sánchez y colocarlo de presidente de la Internacional Socialista. Se pagan cupos de petróleo, saben que ningún país aceptaría por el embargo a Venezuela eso, excepto Rusia. Un empresario venezolano actúa como testaferro de una cuenta corriente en Rusia
a nombre de este empresario venezolano, pero cuyo propietario real sería supuestamente Rodríguez Zapatero. Es más, les doy otro dato. Aldama tiene esa cuenta. Aldama conoce el número de cuenta que presuntamente corresponde a Rodríguez Zapatero en Rusia, aunque está a nombre de un empresario venezolano. A partir de ahí, todo se precipita. El sobre llega el 4 de febrero 2020 y lo consigue. En año y medio, Sánchez invita a la Internacional Socialista a Madrid, se erige como presidente, no hay más candidaturas, candidato único, y consigue el poder gracias al dinero robado a los venezolanos en Venezuela a través de PDVSA. Esto que les cuento es el talón de Aquiles de Sánchez. ¿Por qué? Porque es financiación ilegal, presunta financiación ilegal de la Internacional Socialista. Si Sánchez hizo lo que dice Aldama que hizo, que es lo que les estoy contando, acabaría no con su presidencia en España, acabaría con la carrera internacional de Sánchez. Sánchez sería un apestado en todo el mundo y los primeros que le darían la espalda son los socialistas europeos que no querrían ni volver a saludarle. El sobre está, los cupos o pagarés de petróleo existen. Tiene Aldama el número de cuenta supuesta de Rodríguez Zapatero en Rusia. ¿Hay algún juez valiente en este país que se ponga a investigar esto? Fiscalía no lo hará, lo sabemos. ¿Hay algún juez que diga, comprobemos qué hay dentro de este sobre? El sobre está a buen recaudo, aunque tienen copia en Fiscalía Anticorrupción, por lo que me cuentan. ¿Cuánto tardaremos en descubrir la verdad? Amigos, hay mucho más que les vamos a contar en los próximos minutos. Esto es solo el principio. Bienvenidos. Empezamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Javier Pino es una gran persona. Lleva 35 años en la joyería comprando joyas, brillantes, oro y relojes de alta gama de todas las épocas. Te ofrecerá la tasación máxima y sin compromiso. Nadie te va a pagar más. Y también tasa herencias. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía. Esta magnífica joyería que compra oro en Madrid se suma al equipo de Castillón Confidencial. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491, 91 593 0491, de toda confianza. Por cierto, ha provocado muchos comentarios en la cinta Zapruder, esa película de menos de 30 segundos de la muerte del asesinato de JFK, donde supuestamente parece verse como el chofer da la vuelta, empuña una pistola y dispara a la cara del presidente. Ha provocado muchos comentarios. Uno de ellos, el de Pepe, que dice, tras ver el vídeo en Super 8, la viuda que estaba allí se habría dado cuenta, luego fue cómplice por omisión. Bueno, se lo preguntamos a Rafa, que trae otras cuestiones. Soy Rafa Benítez. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Albert, encantado de estar de nuevo en tu programa. ¿La viuda Jacqueline Kennedy fue cómplice? No. Lo que ocurre es que cuando el presidente recibe el primer impacto que le da por detrás, porque había varios tiradores, él se echa mano a la garganta y Jacqueline está más pendiente de él. Cuando recibe el impacto de frente que le da en la cara, lo que sale es escopeteada, es decir, sale huyendo de la zona. Dicen que va a coger un trozo de cráneo que había en la parte de atrás del vehículo, pero realmente no es eso. Lo que está buscando es la ayuda a gritos del servicio secreto.
y como estaba por la parte de atrás, por eso sale. No es que Jacqueline Kennedy supiese en ningún momento que fueran a matar al presidente. Esto ya queda... Estamos aquí analizando algo con un paso de la historia brutal, pero los hechos son los que son. A las pocas semanas, días del asesinato de su marido, el lugar donde fue a descansar fue a España, invitada por la duquesa de Alba. Y aquí fue muy comentado, porque además fue, creo, portada de Hola, la estarán viendo, cómo se lo pasaba muy bien en los tablaos flamencos. Nadie entendía que después del shock de ver asesinar a su marido estuviese así a las 2-3 semanas, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Te voy a pedir información sobre algo que se ha publicado y que me digas hasta qué punto es cierto. Señores, hagan memoria. Año 2022. La calima, ese polvo sahariano, arrasa España. De hecho, llega hasta París, a media Europa. Fue el episodio de calima más grande en años. El cielo se quedó naranja en toda España, con mucha más fuerza en la zona de Murcia, Almería, Granada o Alicante, pero como digo, llegó hasta Berlín. Ese polvo sahariano fue analizado, se tomaron más de 100 muestras. En España, muestras de casi todas las capitales, de Zamora, de Madrid, de Barcelona, de Vigo, y el resultado es que hay partículas radiactivas. Explícame esto, Rafa. Bueno, una de las cosas que tiene Marruecos, porque la calima venía principalmente de esta zona, de la parte del Sáhara, que está junto a Marruecos, pues es a diferencia de lo que tiene Argelia, que tiene gas y petróleo, pues en Marruecos lo que tiene son fosfatos ricos en uranio. Entonces son las partículas que se han encontrado en esta calima, se encontró uranio. Algunos medios han dicho que se debía a las explosiones de Francia y Bélgica allá sobre los 60, que hacían, sobre todo Francia, explosiones nucleares y tal. Bueno, hay que decir que si hubiese una explosión nuclear, lo que hubiésemos encontrado no sería el componente uranio, hubiésemos encontrado el componente bario, que es el resultado del residuo que deja una explosión nuclear, y no se ha encontrado esto. Es decir, lo que sí se ha encontrado en la calima del año 22 fue principalmente uranio. ¿Y por qué viene esto? Bueno, pues porque... Leo en informaciones de prensa que se encontró también cesio 137, plutonio 239 y plutonio 240. Sí, sí. Pero es lo que realmente con la teoría de que no es de las explosiones de Francia en 1960, sino más reciente. No, claro, exactamente, coincidiría con esta teoría. Y es porque, ya como digo, uno de los principales componentes de una explosión nuclear es el bario. Entonces, no se encontró bario, sí se encontró cesio, plutonio y uranio. Bien. Y entonces, ¿de dónde? ¿Me estás diciendo que las minas de uranio a cielo abierto son capaces de transportar el uranio en calima hasta París o hasta Madrid? Sobre todo cuando se sondea y de una manera se extrae en plan bestia, como se vio en un vídeo que circuló por internet, que se veían unas máquinas que iban extrayendo toneladas de polvo y los tiraban a la atmósfera. Y esto era el origen de la calima. Pero aquí el problema es por qué hace esto Marruecos. Bueno, Marruecos firmó un tratado precisamente en el año 2022-2023 con Rusia para el montaje de una central nuclear en la zona atlántica, muy cerca de Lanzarote. ¿Y qué ocurre?
Bueno, el hecho de que te montó una desaladora que le ha pagado España, precisamente, porque necesita agua dulce para la refrigeración del reactor. Entonces, todo es con, digamos, ámbito civil para convertirse en una potencia eléctrica a la hora de suministrar energía eléctrica a Europa. Marruecos sabe perfectamente cómo se está moviendo actualmente la situación geopolítica y que todo va hacia una inteligencia artificial que va a consumir grandes cantidades de energía y quiere convertirse en esa potencia. Quiere también hacerse con el monte Tropic, que está a 240 millas de la isla del Hierro y que pertenece a España. El monte Tropic se ha descubierto que hay unas cerca de 2.700, 2.800 toneladas de platino, de cobalto, de bario, de telurio y petróleo. Una riqueza inmensa, quizá el yacimiento más grande del mundo y que podía dar a España una hegemonía energética importante y además una gran riqueza. Y eso es lo que quiere conseguir Marruecos. ¿Qué pasó en el año 2022? Que ellos estaban sondeando, buscando tierras raras y buscando extraer de una manera más concreta el uranio, y lo que hicieron fue lanzar una cantidad de calima hacia Europa que sí es verdad contenía todas esas cantidades radioactivas. ¿Que fueron inocuas? Pues bueno, eso el tiempo lo dirá. Pero claro, que aún no conocemos a día de hoy los efectos en la población de la explosión de Chernóbil y la nube radioactiva. Es decir, es muy difícil saber los efectos en tan poco tiempo. Esto va a medio largo plazo, incluso a otras generaciones que no sea la nuestra, ¿no? Sí, alteraciones del ADN, cánceres y problemas que podamos tener en el organismo por haber estado expuestos a esas partículas radioactivas que no sabemos cómo actuará a nivel celular. Y ese es uno de los grandes problemas. No le tenemos ningún miedo a la calima. Es decir, cuando hay episodios de calima, el cielo rojizo, el coche amanece lleno de ese polvo sahariano, es noticia en la meteorología del día de 10 segundos y se acabó. Nadie nos dice, por ejemplo, que nos pongamos mascarillas, que nos lavemos la ropa al volver a casa. Estas cosas, nadie nos da un consejo. ¿Hay algún país que lo haya hecho? ¿Te consta en Europa si se toma más en serio que en España esta calima? Quien se lo toma más en serio es tanto Francia como Italia, que son quizá países que están muy cercanos y también pues, están afectados en ocasiones por la calima. En menor medida Grecia, pero sí que es verdad que Italia sí que toma grandes avisos sobre el tema de la calima. Algo deben de saber cuando alertan a la población, sobre todo de que no salgan a la calle a según qué horas y cuando el índice de esa calima es demasiado elevado. Ya. Bueno, con la excusa de no causar alarma social, nos van ofreciendo una dosis tras otra de uranio en los peces, de radiactividad en la calima. Es algo sorprendente. En lugar de advertir a la población y que cada uno actúe en consecuencia, sin exagerar, sin dramatizar, pero no decir que es inocuo. Hay muy pocas cosas inocuas en este mundo. El problema que tenemos es la inactividad de este gobierno, que es incapaz de tomar una decisión contundente frente a lo que está haciendo Marruecos una y otra vez y de qué manera nos está perjudicando. Es como si subiéramos al ring con un profesional y lleváramos las manos atadas. Es decir, no podemos defendernos de las medidas agresivas que está tomando este país contra nosotros. Es tremendo, Rafa. Vamos a mantener la prudencia porque además ese episodio del 2022 que estamos analizando creo que se produjo en el mes de marzo, o sea que llegamos ya. En nada puede producirse otro efecto de calidad. Otra vez. Prudencia. Exacto. Rafa Benítez, analista, escritor, un abrazo. Gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Y se lo apuntaba al inicio del programa. Cuidado, porque la fábrica de bulos, que es el Palacio de la Moncloa, está creando bulos falsos aposta. Esta información nos ha llegado de un par de fuentes distintas. La Moncloa ha puesto en marcha
a través de sus asesores, tiene cientos, una campaña que le llaman de anzuelo. Es decir, llaman a medios digitales, a influencers, a gente de canales como YouTube, a través de personas, no lo hacen directamente ellos, sino a través de personas aparentemente independientes. Les cuentan una noticia falsa a esa persona aparentemente independiente con el objetivo de que llegue el mensaje a esos influencers o canales con mucha repercusión. Cuando ese canal recibe la información de alguien aparentemente independiente, lo cuenta, lo divulga. Moncloa guarda esas grabaciones para cuando esté aprobada la ley Begoña o ley Mordaza, la que nos quieren poner para callarnos la boca y desacreditar a esos personajes, además de intentar cerrarles el canal y ponerles multa. Insisto que no es un caso solo, ha ocurrido en varios. Y cuidado, compañeros de medios digitales, que podáis estar por ahí, porque los anzuelos están por todas partes y intentan desprestigiarnos, cosa que ellos no tienen moral, ni justicia, ni dignidad. Por lo tanto, para ellos es muy fácil actuar de esta forma, más propia de grupos mafiosos, ¿verdad?, que de un gobierno. Pero bueno, ¿qué os voy a contar a estas alturas? Aquí en la mesa, Paco Álvarez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Historiador, exescolta. Enhorabuena. Ayer un éxito absoluto. Tu canal Historia Confidencial, canal hermano, que yo no lo entiendo. Antes de emitir nada ya tenías más de 1000 suscriptores. ¿Cómo lo haces? Sí, no sé, que la gente es muy maja. La gente es muy maja y tiene mucha paciencia conmigo. Y además, quiero decir, muchos vienen de ti. Obviamente eso, somos un canal hijo. Por eso estuviste ayer bendiciéndonos, cortando con la tijera. Corté la cinta imaginaria. Sí. Sí. Y eso, hombre, mucha gente viene de ahí, ¿no? Y obviamente, pero la verdad es que es muy agradable. Yo quiero decir, es un canal muy humilde. Poco a poco iremos mejorando técnicamente, aunque nuestro técnico común es maravilloso, Juan. Pero quiero decir, hay que mejorar, pues esto que tengo aquí atrás, claro, micros, etcétera, etcétera. Pero bueno, poco a poco lo que tenemos es mucha ilusión de contar, pues eso, lo que no se dice de nuestra historia, lo que nos ocultan. Si tú te encargas de contar lo que nos ocultan hoy, pues yo me encargo de contar lo que nos ocultan de nuestro pasado. Que no es poco, no es poco, porque aquí todo el mundo manipula la realidad. Mi querido Pedro Gallego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Encantado de estar una semana más contigo, Albert, y con ya Paco. Estás tardando en abrir un canal de YouTube sobre seguridad, ¿no te parece? Desde luego. Emergencias, protocolos. Bueno, tenemos un canal Geopoder de análisis político. Antes participé en Demos Libertad, un canal que teníamos de análisis durante muchos años, pero bueno, también sería una variante, aunque me gusta más verterlo en el mismo análisis político. Ahí se ve la estructura también de todas las emergencias, que no dejan de ser competencias mal delegadas. Sí, sin duda. Saben que Pedro es gallego, es ingeniero, es bombero, nos habla desde Canarias, es un experto en riesgos laborales y en muchas cosas más. Y tenéis muchas vidas. A mí me gusta entrevistar a gente o colaborar con gente que tenga muchas vidas, que haya sido muchas cosas. No como Sánchez, me refiero, que no hayan nacido en el partido, se haya crecido y creado en el... No, sino que hayan hecho 1000 cosas en la vida. Y sois ejemplo de ambas. Os cuento confidenciales algunas historias que me acaban de llegar y luego ya analizamos lo que queráis de la actualidad, porque hay de todo. Pero me acaba de llegar que Estados Unidos, Donald Trump, se ha ido ya del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y digo, qué curioso, me he puesto a mirar, digo, a ver quién forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pues está lo mejor de cada casa: Somalia, Eritrea, Kazajistán, Qatar, Emiratos Árabes, Marruecos,
y España. Sí. Y España renovó su permanencia en este Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2024. ¿Saben aquello de piensa mal y acertarás? Buceas un poquito por documentos de la ONU y encuentras que justo en septiembre de 2024 el gobierno español decide pagar al Comité de Derechos Humanos de la ONU $250.000 de dinero público, 250.000. No sé si la cosa es tú pagas y te admiten o primero te metes y luego pagas, no sé, pero al final es lo mismo. Es decir, que España forma parte de este comité y lo han pagado ustedes $250.000. Los países que he dicho son muy importantes para los derechos humanos, sobre todo Qatar o Emiratos Árabes, ¿verdad, Paco? Esto es Hombre, básico. Totalmente. No sé si está también Irán, o sea, pero vamos, lo siguiente que va a ser Afganistán, no hablando por los derechos de la mujer, no sé. Puede ser. La ONU se ha convertido en varios departamentos de la ONU se han convertido en grandes chiringuitos multinacionales donde la gente lava su imagen. Entonces, pues es eso, ¿qué nos esperábamos? Yo me acuerdo según hablabas, me estaba acordando del Comité de Derechos Humanos que tuvo el Parlamento Vasco. ¿Te acuerdas que estuvo dirigido por una etarra? Sí, señor. Tiempo? Pues oye, lo mismo. Lo que no sé es qué pinta España ahí realmente. Pero claro, si es para poner dinero, somos siempre los primeros. Si es dinero para chorradas, ahí estamos. Bueno, es dinero que no es de ellos. Es decir, si hay algo que determina este gobierno es llegar con las manos llenas a otros países con dinero que no es suyo, pero luego racanear a los españoles una ayuda humanitaria, una medicina para el cáncer, estas cosas las vemos, ¿no? Ayer estuvo unos minutos en el programa Chicote, el jefe de investigación de ABC, que es buen amigo, y pensé en ti, Pedro, porque publicó que el Ministerio del Interior y los grupos de élite de la Guardia Civil no les permitieron actuar en Valencia durante 6 días. Ellos iban a buscar supervivientes, estaban a punto y les enviaron ya cuando solo podían recuperar cadáveres. Lo contaba así. Me he preguntado por ahí, fuentes confidenciales dicen que igual estaban desbordados, que temas logísticos, que deberían haber encargado transporte privado si el problema era ese. No sé, Albert, cuál es el problema, pero yo lo que sí que sé es lo que ha ocurrido, y es que podían haber estado en tiempo y forma y no lo estuvieron por decisiones que se tomaron desde arriba. El punto de inflexión en la Dana se produjo el día 2, cuando el Ministerio del Interior decidió que la Guardia Civil pusiera todo lo que tuviera que poner. Entonces, ¿y por qué el 2? La Dana fue el 29. ¿Por qué no el 30? ¿Por qué no el 31? ¿Por qué no el 1? ¿Por qué el 2? Porque eso que se empieza a movilizar el 2, los casos que yo conozco llegaron el 4. Claro. ¿Tú sabes por qué, Pedro? Fue lo que pensamos todos. ¿Hay alguien con la cabeza tan enferma, y me refiero a Moncloa, que diga, espera, 4 o 5 días que se acaben de morir, que aumente la cifra de muertos? ¿Hay alguien capaz de eso? Sí, por supuesto, pero no me resisto, porque si no me da algo a hacer una coda sobre lo que habéis hablado de la Comisión de Derechos Humanos. Sí. El derecho islámico no acepta la Declaración de Derechos Humanos. Los países islámicos, la conferencia se hizo en el Cairo en el año 99. Sí, y más de los 60 países islámicos que concurrieron, todo el fundamento de la dignidad del musulmán se fundamenta en la Sharia, en la ley islámica. Punto. O sea, eso ya para empezar, la contradicción de ver y plasmar dos formas de entender la dignidad humana y los derechos humanos, que nada tiene que ver una con la otra. Y ahora paso a lo que me acabas de preguntar. Por favor. Aquí, querido Albert, y dentro de poco no voy a desvelarlo, se verá en otro contexto, hay un problema que es una petición de principio. La petición de principio es una falacia filosófica que consiste en partir de un hecho sin primero cuestionarlo. Es que aquí, ¿por qué todo el mundo cuestiona
que el problema fue de los militares. ¿Por qué? ¿Por qué se empieza con se parte de ese principio que si la UME no llegó, que si los militares no llegaron? Vamos a ver. Las emergencias, sobre todo de primera intervención, son civiles. Son los bomberos, Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil. Los servicios de bomberos, por la normativa y sobre todo ya por Europa, los servicios urbanos tienen que tener una llegada a la emergencia en un ratio, en una isócrona de 8 minutos, en sitios urbanos y en sitios rurales de 20. Y lo que presta servicio en España a más de 20.000 bomberos es a esas emergencias diariamente. Con una dotación, como sabemos, infradotada en personal para dar el servicio. Como ya he explicado en otros momentos, pero me quiero centrar en lo que has dicho. La emergencia, los momentos cúlmenes, los momentos importantes, es el momento en el que se produce. ¿Y quién está ahí? Pues los servicios esenciales, que son bomberos, en este caso, y luego la ayuda de policía o protección civil. ¿Qué me están contando de la UME, de los zapadores, o pero de qué milongas me están hablando? Eso será ex post, para reconstruirlo. Si se ha caído un puente, pues que hagan un puente. Para labores de desescombro, pues muy bien. Tienes razón que ese debate nunca se ha abierto. Lo he abierto yo, y fui el primero que lo denuncié en la primera entrevista que me hicieron en Periodista Digital. Esto es una manera de desviar un problema estructural de servicios de la emergencia, desviarlo a un problema político, de si hubo una omisión desde el gobierno que era de un partido frente al gobierno autonómico que era de otro y tenía la competencia. Y esa es la realidad de este tema. Entonces, que si el GREI o el GRAO llegó o no llegó, eso es una cuestión ex post que tendrá su relevancia, pero lo verdaderamente grave es que los servicios que tienen que prestar la emergencia de manera inmediata, que tienen que tener unos mecanismos de prevención, de dotación de personal y medios, no actuaran ni tuvieran medios. Ese es el tema. Basta ya, yo, al contrario que tengo yo contra los militares, nada, pero basta ya de milongas de que si los militares o la UME o los GREI. Está muy bien, hay que explicar las cosas como son. Bueno, señores, tengo un WhatsApp que me facilita el Confidencial de conversaciones, decidme si esto es normal, entre Aldama y Begoña Gómez. Saben que hay 4 informes de la UCO que van a ver la luz próximamente en el volcado, gracias al volcado del teléfono de Aldama. 4 informes. Y entre esos informes hay esto que van a ver, me lo facilita el Confidencial. Es el teléfono de Begoña Gómez. Fíjense bien, porque todo tiene importancia. Lo digo para que no diga Begoña Gómez como Reyes Maroto. Yo a este señor no le he visto nunca. Dice Aldama, estoy abajo, 26 de junio de 2020. Begoña Gómez manda un audio de voz. No lo podemos oír. Y luego le escribe, hablamos mañana, interrogante. Son las 4 de la tarde y 10 minutos. Hay 13 de las 4, dice Aldama. Perfecto, ¿a qué hora te viene bien? Te viene bien. Habla de tú. Confianza absoluta. Respuesta de ella, de tú. ¿Me llamas a las 11? Interrogante. ¿Por qué es importante este WhatsApp más allá de saber lo que ya sabíamos, que había una relación? Miren, el día en el que Aldama y Begoña Gómez se mandan WhatsApps diciendo mañana fue el 26 y el día 27 Begoña Gómez, lo hemos contado aquí pero ahora tenemos la prueba, ese día se estaba negociando el rescate de Air Europa. Ese día el Consejo de Ministros tenía que decidir el rescate de Air Europa. Y la esposa del presidente del Consejo de Ministros y del Gobierno se reunió en secreto con Aldama, que era el que contrató a Air Europa para negociar todo, también el rescate. ¿Qué hacía la mujer del presidente en secreto en las oficinas de Air Europa en Pozuelo de Alarcón, reuniéndose con Aldama antes de que el Consejo de Ministros firmara los primeros 400 millones de los más de 1.000 que le dieron de rescate a Air Europa? ¿Alguien me lo puede explicar?
¿Cómo te puedes reunir en las oficinas de Globalia en Pozuelo, Javier Hidalgo, Aldama, Begoña Gómez, a la vez que el Consejo de Ministros firma tu rescate? ¿Qué es esto? Al menos disimula. Ese día no cojas el teléfono, ese día no vayas a verle en secreto. Además fue Begoña la que fue a las oficinas de Pozuelo. Bueno, me parece un escándalo de primer orden. Como digo, la UCO prepara 4 informes sobre el contenido del móvil. Esto es un avance. Esto es un avance. Huele mal, no, peor. Paco, eso lo hacemos tú y yo, un gobierno del PP, de Ciudadanos, de Vox, y aquí dimite medio país. Y aquí están las teles hablando de la visita de la mujer mientras el marido firma los 400 millones, el mismo día. Y aquí no pasa nada. No, aquí dirán que es bulo, fango, tal, un invento de la acusación particular. Estaba intentando acordarme, creo que fue hace 2 o 3 días que dimitió la ministra, es que no me acuerdo de qué país, porque utilizó su coche oficial con su chofer oficial para un viaje particular. Quiero decir, eso aquí es como, ¿cómo? No sé, qué pringada. Quiero decir, si aquí la mujer del número 1 se dedica a negociar rescates 100 millonarios. Australia. Eso, fíjate, lo mismo. Parece que ellos están boca arriba y nosotros boca abajo. Es absolutamente vergonzoso lo que estamos viendo. Usó su coche oficial, su chofer, para un almuerzo privado. Y ha dimitido. Aquí tenemos a las funcionarias de Moncloa haciéndole de captadora de empresas desde Moncloa a la mujer. Y dicen que el bulo es nuestro, que las mentiras las lanzamos nosotros. Es terrible. Pedro, yo me acuerdo de eso. ¿al final pasará algo o una vez más será solo eso, la prensa demostrando y nadie siendo juzgado en un banquillo? Pues como dice Dante en la Divina Comedia, una vez que habéis entrado aquí, perded toda esperanza. Bueno, pues perded toda esperanza, antes se os aparecerá San Pedro, no yo, el auténtico, el que tiene las llaves del cielo. Antes se os aparecerá San Pedro de ver postrado en la cama de una celda a cualquiera de estos. No me refiero a Aldama, que puede en algún caso pasar una breve temporada por el acuerdo que llegue con la policía, con el juez o con quien fuere. Pero desde luego Pedro Sánchez, Begoña, todas estas milongas de que si van, o sea, no hay, la esperanza es realmente algo, por eso Spinoza, el filósofo, estaba contra la esperanza. Claro, la esperanza es esperar. La esperanza, lo contrario es la acción, es poner medios para que las cuestiones no vuelvan a producirse. Y este es, creo, el principal problema que hay en España. Mira, Albert, tú que eres un gran periodista, una persona que tiene, de los pocos que tienen por lo menos un espíritu crítico, no solo a la hora de informar, sino a la hora de analizar las cuestiones. Este caso, esta época que vivimos, tiene muchas concomitancias con el año 96, cuando se promovió una acción mediática o social para echar a Felipe González, que fue la llegada de José María Aznar, porque el nivel de corrupción que había era tan elevado que hubo la famosa AEPI, en la que estuvo mi maestro García Trevijano, Federico Jiménez Los Santos, Pedro J., hicieron causa común contra este despilfarro nacional. A pesar de que estamos en un momento análogo, no se da en modo alguno ese sustrato crítico ni de los medios, ni de los periodistas compañeros tuyos, ni de nada por el estilo. Pero además hay un agravante. En ese momento muchos dijeron, como le dijo Pedro J. a mi amigo Antonio García Trevijano, si me equivoco, me iré contigo, diciendo que no iban nada más que a dar un relevo, aspirando a que Aznar fuera a cambiar nada. Bueno, ahora es mucho peor. Es que el problema no es lo que hay, el problema es lo que está por venir. Es decir, están
todos tan enfrascados en echar a este golfo de la Moncloa que están perdiendo de vista más que nunca que lo que viene es la nada. Mira, te voy a dejar escuchar. Hoy he recibido un mensaje que lo vamos a escuchar independiente del resto, porque quien me lo manda es un abogado que presidió Manos Limpias en su época y ahora colabora, pero ya se ha retirado un poco de la primera línea. Este hombre, que es amigo y es un abogado magnífico, se llama Javier Cordero, me ha dejado este mensaje que vais a oír. Hagamos un ejercicio de imaginación. Son las elecciones generales. Ha ganado el PP como fuerza más votada y con Vox suma 190 diputados. El Partido Socialista ha sido la segunda fuerza más votada. ¿Será capaz Feijóo, que va a ser sometido a una presión mediática enorme, de que va a pactar con la extrema derecha, con los misóginos, con los fascistas, con los homófobos? ¿Será capaz Feijóo de aguantar esa presión? ¿Alguien garantiza que el PP pactará con Vox aún teniendo 190 diputados? ¿O el PP a lo mejor intenta pactar con Sánchez? ¿Quién garantiza que Feijóo querrá pactar con Abascal? ¿Alguien lo garantiza? Yo no. Y ese es el voto del PP. El que vota al PP se arriesga a un pacto con Sánchez. ¿Es por ahí por donde ibas, Pedro? Por ahí, en primer lugar, pero un segundo análisis que nadie hace, y tú me permites hacerlo en tu programa, es el siguiente. Es que el problema es que cuando apelan muchos medios de comunicación a cuestiones como las de Javier Milei o Donald Trump, cómo han sido hombres que han revertido el sistema en su país, se olvidan de una cosa. Es que en esos países se da la posibilidad de que pueda suceder esto. ¿Por qué? Porque existen elecciones presidenciales separadas del legislativo. Aquí mañana tú haces un maridaje con 27 partidos políticos, de los cuales 26 son enemigos de España y están en el Parlamento, y me quitan la presidencia a mí que he ganado las elecciones. Es decir, es que el problema son las reglas de juego. Claro. Esto es un reparto. Y el otro día escuché a un analista que lo hizo muy bien, Rubén Alonso creo que es, de tu programa, hablando de que debía haber, le traicionó el subconsciente, lo dijo de buena fe, una rotación de los sillones en el Parlamento. Claro, es que lo que hay es una rotación. Si lo que tiene que haber es una eliminación de esos diputados puestos en las listas. Ese es el tema. Difícil aquí, mucho más difícil. Sí. Bueno, ahí lo dejo. Es un tema de debate. Tenemos varios mensajes de opinión al final que están en ese punto que me dice Pedro, no en cómo acabamos con esto, que creo lo harán los jueces, la justicia y la Guardia Civil. Acabarán pues entrando en Moncloa y registrándole en la casa a Sánchez, que es como al fiscal general, sino ¿y luego qué? ¿Y después qué? Pero hemos recibido un mensaje que necesitamos saber si es cierto. Me lo consultan oyentes del programa y te lo he pasado a ti, Paco, para que como historiador aclares. Les cuento la historia. Año 1993, Guerra de los Balcanes. Un contingente militar de 35 legionarios españoles que servían como cascos azules de la ONU está en la ciudad de Konjic, a 40 kilómetros de Sarajevo, y se encuentran con una matanza perpetrada por un grupo musulmán llamado Pañuelos Verdes, famosos en toda Bosnia por ser sanguinarios y despiadados. En la guerra de Yugoslavia la prensa solo hacía referencia a la masacre de los ortodoxos contra musulmanes, cuando en realidad ambos bandos eran igual de crueles e inhumanos, como pasa en todas las guerras. El comando español lo dirigía un joven teniente legionario llamado Monterde, que escuchó cerca de su posición los gritos desesperados de 200 mujeres y niños que huían de los musulmanes y unos 10 soldados croatas que cubrían la retirada de la población civil. Los croatas, al ver los carros de combate de la ONU,
se refugian tras ellos y los soldados croatas piden protección al teniente Monterde. Si no, los iban a degollar a todos los musulmanes, los pañuelos verdes. Advirtieron esos musulmanes a los españoles que si no entregaban a los croatas, los pasarían a cuchillo a todos. Monterde preguntó a su mando militar qué hacer y el alto mando le ordenó que entregara a las 200 mujeres y niños croatas y a los 10 soldados a los musulmanes y que no mirase atrás. El joven teniente Monterde dijo: de aquí no se mueve ni Dios. Desacató la orden, plantó cara con sus 35 legionarios españoles a los 200 pañuelos verdes, que al ver la cara del enemigo que tenían enfrente, decididos españoles a luchar hasta la muerte, se replegó y se marchó. Aquellas 210 vidas inocentes se salvaron por desobedecer una orden. En Croacia, cada 1 de diciembre se celebra como el Día de los Inocentes de Konjic y rinden homenaje a los soldados españoles que defendieron a los croatas. Casi nadie en España conoce esta historia. Y acaba el mensaje diciendo: honor a los soldados que no volvieron y dieron sus vidas por un mundo mejor. Viva la Legión, viva España. José Luis Monterde es en la actualidad teniente coronel, jefe de apoyo institucional de la comandancia militar. Te pregunto, Paco, que te pasé esto hace unos días. ¿Has podido comprobar que la historia es cierta? Uh-huh. No es exactamente así. Quiero decir, tiene mucho de verdad y algo de exageración. O sea, por ejemplo, yo el dato que he visto es que eran los cisnes negros, que efectivamente llevaban pañuelos verdes, el grupo musulmán que había asaltado el pueblo, y que de ese pueblo habían huido, según la ONU, 171 personas. Da igual, vamos a dejarlo en 200, es correcto. Por otro lado, lo que no he encontrado en ningún sitio es que desobedeciera ningún tipo de orden, ni que le dieran una orden de abandonar. De hecho, o sea, quiero decir, esto ocurrió el 25 de abril, con lo cual lo de que se celebre el 1 de diciembre tampoco tiene mucha relación. O sea, al final, lo que sí hay es leyenda. Muy importante. Aquí hay leyenda. Hay leyenda. Lo que sí es muy importante es lo que se ha dicho. O sea, los héroes, los que se quedaron, y todos los demás. O sea, quiero decir, afortunadamente, los hombres y mujeres de nuestras fuerzas militares, los que están fuera, los que les mandaban en teoría, misiones de paz y luego se veían en la mitad de una guerra, como le pasó a este contingente, son todos unos héroes, empezando por José Luis Monterde y terminando por el último soldado que haya estado. Pero dicho esto, la misión de ese día es que, según lo cuenta Monterde, salieron de Jablinka, iban a Sarajevo y efectivamente a mitad de camino se encuentran con que en un pueblo pues sale población civil huyendo, perseguida por no saben ni cuántos militares, milicianos musulmanes armados hasta los dientes con lanzagranadas, etcétera, etcétera, y que efectivamente el jefe de los milicianos le insta a entregarlos inmediatamente. Él llama a los jefes, que no eran, en este caso, son jefes de la ONU, no son españoles, y lo que le dicen es que, pues que haga lo que pueda. O sea, que si tiene que abandonarles, pues les abandone porque no es su guerra. Entiendo. Y efectivamente sí parece ser que dijo entonces teniente Monterde, dijo: de aquí no se mueve ni Dios, y estuvo negociando con los musulmanes durante más de 12 horas. Y al fondo el acto heroico de fondo existe, los detalles totalmente cambian, pero claro, el acto heroico. Es que yo entiendo pero el mando no era criminal, por amor de Dios. O sea, quiero decir, claro, no, y él no desobedeció una orden, o sea, no. Claro. Yo entiendo actuó, que pues con dos narices. Esto se ha divulgado mucho y lo están pasando en redes, dando el ejemplo de por qué nadie desobedeció una orden, por ejemplo, en Valencia. ¿Por qué con tanto militar y tanto cargo nadie desobedeció una orden y se fue para allá? Porque los voluntarios sí lo hicieron. Los voluntarios
les prohibían el paso, la Guardia Civil, la Policía Municipal cortaba los puentes y entraban igual, ilegalmente, entre hierros por las vías del tren, iban a ayudar a gente igual porque habían visto que no tenían nada ni qué comer. Yo esto se lo he preguntado a militares y me dicen que es impensable, que es una orden directa, que es un cuerpo jerarquizado. Yo lo entiendo. Pero a lo mejor, Pedro, alguien debería haber pegado un grito hoy en día, que es tan fácil a través de redes. Estábamos todos esperando un gesto de alguien y no hubo un alto cargo militar que se la jugara. Un coronel, un general. ¿Qué pasó? Bueno, mi amigo, tengo gran simpatía por él y nos conocemos, Eduardo García Serrano, sobre este asunto, puso de referencia y recordó la gesta de Daoíz y Velarde, los capitanes del cuartel de Monteleón, que se levantaron contra el francés desobedeciendo órdenes. Y yo le respondí, le dije, hombre, querido Eduardo, es que lo que me estás recordando y comparando es como si yo ahora pongo una comparación entre Cicerón y Baltasar Garzón. Es que estamos comparando materias primas que no son similares. Entonces, la llegada de los estados modernos de partidos han fagocitado todo, todas las instituciones. Lo primero que se hizo en el régimen del 78 es aniquilar el ejército. El ejército es una prolongación de la administración pública, en el sentido más mundano del término. Entonces, ¿qué esperas de un ejército? Sí, pero hay que entenderlo. Es decir, había ruido de sables. Querían acabar con la democracia y hubo un golpe de Estado con la colaboración del rey Juan Carlos en el 81. Entiendo que quien hizo la Constitución aquel día dijo: el rey que firme pero que no pinte nada, el ejército que obedezca órdenes de políticos. Lo que nunca pensamos es que llegaría un año en el que el mayor riesgo estaría en el político, no en el ejército ni en el rey. Y es lo que pasa ahora. Pero claro, Albert, es que aquí hay un pequeño detalle, es que el 23F, como lo explica muy bien Jesús Palacios y muchos protagonistas, el coronel Camacho también, que le conozco, eso fue un golpe del servicio de inteligencia, no del ejército. De hecho, se utiliza a la Guardia Civil, no al ejército. Fue un golpe de inteligencia, un golpe que se llama no recuerdo el acrónimo, que está basado en la operación de Gol. Es decir, aquí hubo un golpe de mano en el que estaba inmiscuido, por supuesto, Juan Carlos, y en el que se intentó revertir determinadas cuestiones que estaban ya degenerando ya desde el año 81 al inicio ya de este régimen. Claro, el problema está que, Albert, pongo un ejemplo que es casi una metáfora. Es que tienes al GEMAT, aquel GEMAT que se hizo de Podemos, que iba de pacifista por la vida. Pero ¿de qué estamos hablando? Bueno, yo les invito sobre el 23F, porque cada vez que aparece un tema así, sé que ustedes se calientan y buscan, y es lógico. 25 de octubre de 2023 hicimos una larga charla con María Ángeles López de Celis, secretaria de Presidentes en Moncloa, que vivió todo aquello y nos contó, sí, lo que está apuntando un poco nuestro invitado, que el rey Juan Carlos llegó a un acuerdo con el general Armada para un gobierno de concentración y luego se echó para atrás. Todo eso con detalles en el programa del 25 de octubre de 2023. Búsquenlo y ahí lo tienen. Bueno, vamos a ser útiles, chicos. Estoy seguro que no olvidáis la explosión que se produjo en Beirut cuando un barco que estaba en el puerto estalló. Vean la escena, que fue brutal. Da más miedo la onda expansiva, ¿verdad? La segunda explosión, que no la primera. Bueno, pues hay un barco con muchos más explosivos que el de Beirut,
y se encuentra desde el 26 de enero en el puerto de Vigo. Lo publica El Confidencial. Está en el puerto de Vigo el HC Eva Marie. Está amarrado por desperfectos en la mercancía. 96 contenedores con obuses que llevan el anagrama de explosivos con riesgo de detonación en masa. ¿Por qué lo contamos? Porque no ha habido ningún plan de seguridad. El puerto no ha puesto en marcha un plan de seguridad. Ha llevado una patrulla de la policía y de la Guardia Civil o portuaria y poco más. Es un barco con bandera de Antigua y Barbuda, siempre tienen bandera de paraísos fiscales, y de verdad intentamos, contándolo, evitar que lo de Beirut pueda pasar en Vigo. Lo que, Pedro, no pasan más cosas en este país, tú que eres experto en riesgos, porque Dios no quiere, ¿eh? Porque que tenga la prensa que publicar la foto del barco, decir, señores, que... Y aquí ni plan de seguridad, ni acordonamiento, nada, nada. Es de locos. ¿Qué país? Por favor, ¿qué país? Bueno, además soy ingeniero naval, o sea que conozco los astilleros perfectamente y sé cómo las regulaciones marítimas son muy estrictas, sobre todo en puertos. La normativa desde la OMI, luego pues, Marpol, un montón de normativas internacionales que se tienen que cumplir. En cuanto a las banderas, como has dicho, las banderas de conveniencia, pues claro, son todos de esos países porque es el país el que tiene que hacerse responsable de lo que ocurre en ese barco, ¿no? Se aplican al barco sus leyes, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso hay tantos países pues de Panamá, Islas Marshall, Malta, Singapur, tienen banderas de ese estilo. Luego, otra cosa que la gente debe saber, hay unas agencias que se llaman sociedades de clasificación, que son como los inspectores de los buques que tienen que dar realmente el visto bueno de construcción, de estanqueidad, de toda una serie de elementos para darle el ok a los barcos, ¿no? Pero entonces, claro, lo que es realmente sorprendente que si realmente hay barcos que no cumplen determinadas medidas de seguridad, ya no solo en lo que lleven la carga, sino en la propia construcción, pues están sancionados, no pueden navegar, ni muchos de ellos les dejan atracar en determinados puertos, ¿no? Incluso barcos que contaminan mucho, se les prohíbe trasegar por determinadas zonas marítimas. Contamina lo normal, lo único que puede es explotar y que desaparezca Vigo, pero contaminación no te preocupes. Y es resiliente, de Navidad, va a ser eso. Resiliente y sostenible. Dime qué más palabras. La huella de carbono bien, ¿no? Vamos. Sí, eso digo yo que... Claro, esto es de locos. Son obuses, pero con perspectiva de género. Hay obuses y obusas. Muy importante eso. Muy importante. Bueno, señores, esto es para llorar. Me permiten, tenemos mensajes interesantísimos y una buena noticia también. En un minuto. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Pidetaxi es la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Te bajas la aplicación en el móvil y sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que vienen a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descarga su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar por su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pidetaxi. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Bueno, a esta hora no nos consta que Álvarez haya destituido a ningún embajador más. Lleva 3 en 10 días. Nuevo récord de Álvarez, de Casimiro le llaman, es como un botón, es perfecto. Saben que destituyó al embajador de Croacia por hacer un artículo a favor del rey, que es motivo para que le echen, lógicamente. Destituyó al embajador de Bélgica porque se durmió en un discurso suyo soporífero
Pobre hombre. Y ahora ha destituido al embajador de Corea del Sur. ¿Por qué? Porque Ayuso se fue a Corea del Sur de visita oficial y se le ocurrió al embajador de España recibirla. Habráse visto. Bueno, Álvarez, le recomendamos desde aquí al ministro de Exteriores que se vaya un poquito más arriba de Corea del Sur, que estará como en casa, que se sentirá feliz en Corea del Norte. Aquí seguimos con Pedro Gallego, con Paco Álvarez y con muchas historias que contar. Por cierto, saben que el 18 de febrero se investiga todo el entorno de Ábalos, 17 testigos. Estará Carmen Pano, la que llevaba en bolsas de Zara los miles de euros a Ferraz, a la sede del PSOE. Todo en marcha, y también ha sido imputada, como les decíamos, la que hacía de secretaria de Begoña Gómez en Moncloa. Qué vergüenza, ¿no? Hacer que un funcionario que pagamos todos esté buscándote patrocinadores. Al menos págalo tú. No, lo pagábamos también. Le hemos preguntado a Pilar Alegría en rueda de prensa qué le parece, y no esperen mucho. Tenemos toda la confianza en la justicia y que además somos perfectamente conscientes que la verdad se abrirá camino, porque aquí, como siempre hemos defendido, no hay caso. No hay caso. Bien, la situación en España después de oír esto nos la cuentan Antonio, Juan y Meneses. Veo a gente que está muy radicalizada, que mira ante, digamos, la prebenda económica al bien general. Y también muy importante que estoy notando cada vez más que en el tema de la sanidad, la presión a la que se está viendo sometida por los recortes que lo está viendo y por el tema de la inmigración ilegal, nos está afectando a la gente de pie en el día a día. Este país no se merece la gente que lo manda y lo aceptamos como tal. No salimos a la calle, no nos rebelamos contra todo esto. Nos falta patriotismo, no somos patriotas, no queremos a este país. Entiendo que Vox tampoco al final es la solución. Lamentablemente a esta situación, si logramos echar a Pedro Sánchez, por lo más probable que tengan que pactar con los inútiles estos del PP. Y Vox, pues bueno, estamos viendo que está ya contaminado por la partitocracia, ¿no? Que ya Iván Espinosa Los Monteros, también incluso Smith, Ortega Smith, Macarena Olona, ahora Gallardo. Ya está sonando el río de la falta de democracia dentro del partido, que es lo que suele pasar en este sistema de partidos, ¿no? Donde todo el poder está concentrado en el líder. ¿Qué le pasa a Vox, Paco? Que las encuestas dicen que está mejor que nunca y por dentro van dimitiendo cada 3 meses sí. un alto cargo. No lo entiendo. Claro, es que al final, digamos, estos partidos que están formados alrededor de un líder y ya está, pues digamos que terminan luchando y compitiendo los egos. Y es un poco... Quiero decir, al final los partidos, aunque sean partidos democráticos, dentro del partido esa democracia no existe, eso lo sabemos todos, pero quiero decir, hay gente que cree que sí. En ninguno. No, en ninguno. Dentro no, dentro es ordeno y mando. Y entonces, claro, hay mucha gente que pensaba que podían ser voces distintas en Vox y no, señor, aquí es lo que diga el jefe, ahí, en medio y en el otro lado. O sea. Fran y Valentín, sobre el Partido Popular. Hay una cosa que me encantaría y sería que una frase que se hiciese viral. Al igual que solo el pueblo salva al pueblo, en este caso solo el PP salva a Sánchez. Los ataques personales de Pedro Sánchez a Isabel Ayuso demuestran solo una cosa, que en el Partido Popular no hay un solo hombre que a Pedro Sánchez le dé ni miedo ni respeto. Tan solo hay 2 mujeres, una es Isabel Ayuso, y la otra es Cayetana. Y uno más, Sánchez. Susana y Tony hablan de él. Tiene que ser un Venezuela, para que su mujer y su hermano hagan lo que les dé la gana, ellos roben todo lo que les dé la gana y mañana no les fusilen, es decir, mañana no les metan en la cárcel. No entiendo ni respeto a la gente que vota a un partido que lo que quiere es hundir a España. Sí que es verdad que la sociedad poco a poco está reaccionando. O sea, lo del otro día en el evento este que organizó Jordi Wild, que todo el mundo o la gran mayoría de los espectadores estuvieran gritando lo que estuvieron gritando contra Pedro Sánchez. O sea, las cosas, yo siempre lo digo, que los detalles pequeños siempre se pueden extrapolar a situaciones
generales. Y no se ha vivido en España nunca la situación de que un presidente del gobierno no pueda salir a la calle solo. Esto, Pedro, ¿había ocurrido con algún expresidente español tanto como con Sánchez? Porque mi memoria cree que no, pero igual me falla. ¿Algún presidente? Con Felipe González en su último momento, sí, la cosa estuvo muy, incluso eso. En un restaurante le estuvieron insultando y se tuvo que ir, pasó con sus ministros y tal. Y en la cuestión de los partidos políticos, voy rápido o sintético, como tú quieres que sea. Todas las organizaciones políticas, todas se rigen por la ley de hierro de las oligarquías. Hay un pequeño grupo que es el que decide todo, no porque sea un partido u otro, eso es en todas. Y el problema de la elección y de la sumisión no es por el partido, que sea democrático o no. El que no está a gusto en un partido democrático o no democrático, que se vaya. El problema es para el elector, hacia afuera, que no puede elegir, que se tiene que comer la lista del tío que hace la lista del jefe del partido. Ese es el tema. Y la mayoría... Una Macarena de flamenca, echaron a Iván Espinosa de los Monteros, porque es la oligarquía quien decide, el elector no hace nada. Sí, la mayoría de veces que se marcha alguien de un partido y es alguien importante, es porque él conoce a su gente y quiere colocar a su gente en las listas. Y no, es Madrid quien coloca a su gente. Y eso provoca unas tensiones tremendas. Bueno, no paro de recibir mensajes preocupados por lo que dijo Pablo Iglesias, que emitimos aquí hace un par de días. Vuelvan a oír lo que dijo, por favor. Mi gran fracaso político es no convencer a Pedro Sánchez de que la propia supervivencia de él y de su partido pase porque entiendan que o convertimos esto en una república plurinacional, asumimos una batalla cultural, asumimos que hay que transformar el poder judicial, asumimos que hay que transformar el poder mediático en España, o no solamente me van a fusilar a mí, te van a fusilar a ti también, a ti, a tu mujer y a tu hermano. Que por mucho que les bajes la cabeza al rey, no te vas a librar, Pedro Sánchez. Que esto ya no es como era antes, que al final te colocan en la OTAN o en una embajada o en un no sé qué. Fuerte, Paco, lo habías oído, ¿no? Sí, lo había oído. Yo qué sé, un comunista hablando de fracaso. ¿Qué va a ser lo próximo? No sé, no hay que hacerle ni puñetero caso al señor desde que se cortó la coleta y afortunadamente desde que no es nadie. Lo que es terrible es que en nuestra historia que un personajillo como haya llegado a ser vicepresidente del gobierno. Es otro de los logros que le debemos a Sánchez. No, o sea, pero quiero decir, él a la porra directamente. Ayer estuvo por aquí Rubén Pulido y hablamos de inmigración, de que somos el epicentro, recordemos. En estos momentos, la gran parte de los países europeos caminan hacia la dirección opuesta a la nuestra. Por eso, en estos momentos, España es el epicentro de la inmigración ilegal en Europa. Es decir, en ruta de los Balcanes, Frontex está desarrollando múltiples operaciones a través de las cuales la presión migratoria está bajando considerablemente. Las rutas hacia Grecia están disminuyendo, las rutas hacia Italia han descendido más de un 60%. Es decir, todas las rutas de la inmigración ilegal están bajando, exceptuando en España, porque no se están tomando medidas, porque se están tomando medidas en todas esas rutas que he mencionado, pero en la ruta del Atlántico no se está tomando ningún tipo de medidas, y en las rutas del Mediterráneo hacia Baleares, región de Murcia y todas esas provincias que hemos mencionado con anterioridad tampoco se está tomando ningún tipo de medidas. Se está haciendo todo lo opuesto. Es decir, se está asistiendo a toda embarcación que pone destino a territorio español. Sobre inmigración y esta entrevista, Gema y Sofía. Quien no quiera ver que lo que nos está llegando desde África es un ejército, desde hace muchos años, de gente en edad militar, que cuando el gobierno le diga aquí, van a estar ahí, contra el pueblo español, estamos muy, muy ciegos. Hola, don Albert. En Italia sigue siendo polémica por qué Meloni ha repatriado a un criminal líbico, Osama al-Masri, buscado por la CPI. Bueno, Meloni ha dicho que ha preferido trasladarlo a Trípoli que dejarlo suelto y que a pesar de que la Fiscalía ha abierto una investigación, pues que ella seguirá hacia adelante sin miedo y con la cabeza alta. Es un problema, Paco, y lo es especialmente en España. No somos conscientes que somos Lampedusa, no somos conscientes, ¿verdad?
No solo somos Lampedusa, sino que no tenemos dinero para pagar lo que está haciendo el gobierno con digamos, política de puertas abiertas, ¿no? O sea, y efectivamente, además es que les oyes hablar, el principal problema que tienen es cómo dividir o cómo repartir a los inmigrantes ilegales o irregulares por las distintas comunidades. No, señor, lo que hay que hacer es pararles en la puerta. O sea, si en mi casa quiere entrar un tío a la fuerza, violentamente, en edad militar y todo eso, pues no le dejo entrar. Pues efectivamente eso es lo que tenemos que hacer. Y hasta que no lo hagamos, estamos, como ha dicho la oyente, criando al enemigo en casa. Y esto nos va a costar sacarles, ¿eh? Sin duda. Tengo a Jaime que dice entradas al teatro, conciertos, arte e importación de arte, IVA reducido del 10%. Gas y electricidad para tu casa y pañales, 21% de IVA. Es cierto, ¿eh? Lo que les digo es así. Sí. Es así, es decir, se subvenciona más una entrada al teatro que un pañal para el bebé. Claro, y un detalle, Albert, en el bono, porque el otro día un amigo que tiene el bono social de electricidad me mandó la factura. A los que tienen el bono social de electricidad también les cobran el 21% de IVA. Es como, o sea, tú que la eléctrica pague menos, vale, pero tú al gobierno le tienes que pagar lo mismo. Es de locos. Bueno, Loli deja una pregunta que vamos a intentar responderle. Escuchamos. Dicen que ya han empezado a introducir en ciertos alimentos, tales como el yogur y lácteos, pues los insectos. Me gustaría que usted hablase sobre este tema porque la verdad no confío en nadie más. Eres muy amable, Loli. No es que hayan empezado, es que llevamos comiendo insectos muchos años. Vamos, Paco, Pedro, cuando tú vas a comprar una manzana al frutero y ves que es de un rojo que tú no has visto en la vida colgando de un árbol, eso es restos de un insecto. Es la sustancia E904, que es una sustancia que segrega la cochinilla, pero lo usa la bollería para que brille, el café en grano, los frutos secos, las conservas, lo que hace la fruta sobre todo. Y luego hay otro componente que es el E120. Fíjense, si ven E904 o E120, es bicho, ¿eh? E904, E120. El E120 es el rojo de la cochinilla para yogures, helados, mermeladas. Está permitido por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria usar cochinilla, gusano de harina, larva del escarabajo de estiércol, qué asco, y grillo o langosta migratoria. Marcas que lo usan, aquí lo contamos todo: Lidl, Pascual, Nestlé, Eroski, Artiac, Danone, Carrefour, Hacendado, que es Mercadona. Miren, más de 700, es decir, casi todas, por no decir todas, lo usan. Le hemos preguntado al doctor Benito lo que nos interesa, si es malo o no es malo, porque hay estudios que digan si es perjudicial. Doctor Benito. ¿Realmente todo eso es tóxico o está presente? Pues puede serlo, claro que sí. Entonces, aquí para mí el factor crítico es si te fías de las autoridades sanitarias o no, de las que regulan el control de los medicamentos y de los alimentos, en concreto de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, ¿no? Claro, ahí es donde tienes que fiarte, porque coge cualquier producto y efectivamente viene una lista ahí de no sé, unas matrículas y tal, conservantes, colorantes, acidulantes, no sé qué. Y dices, bueno, todo esto puede ser tóxico, y además lees, efectivamente, hay artículos que dicen, esta dosis grandes te da Alzheimer, te da deteriora el sistema nervioso, hace muchas cosas. ¿Y qué son dosis grandes? ¿Y cuánto consume cada uno? Claro. ¿Y cómo le va a caer a cada organismo? Entonces, claro, es generar esa duda. Paco, ¿quieres unos grillos para cenar esta noche o...? Claro, fíjate que yo vivía en México, ahí se toman chapulines, que es como llaman a los saltamontes. Yo los he probado. Y gusanos de maguey. Claro, eso. A mí no me dan. Y oye, pues mira, lo que sí me gusta es que si como bicho, saber que es un bicho.
Tú, Pedro, sabes que lo hacemos, ¿no? Que es normal en nuestra dieta. Sí. Bueno, me ha gustado lo de langosta migratoria, porque veo que son inclusivos, que le gusta mucho el rollo de migratorios, entonces debe ser por eso. Seguro. Tengo mensaje de José María Blanco, un largo correo muy interesante, José María, en el que nos especifica uno a uno las negligencias que cometió el gobierno en la ayuda a la gota fría. Dice, para empezar, el gobierno español no activó el Plan Nacional de Emergencias, no se desplegaron recursos disponibles como el batallón de helicópteros de emergencia de la FAMET en Bétera. Y habla de un montón de negligencias. Delito, negligencia grave del Código Penal por omisión del deber de socorro, prevaricación, responsabilidad civil, investigación y rendición de cuentas para determinar la utilización de recursos disponibles. Vamos, si le hago caso al correo de José María Blanco, no hay cárcel suficiente para tanto negligente. Y os lo quería contar porque hemos estado de nuevo en la zona cero con la ayuda de Alejandro Alonso, de José María, que has trasladado un montón de material que nos han enviado ustedes desde Cataluña hasta Paiporta, hombre, y del amigo Carlos Palacín, que es quien empezó todo porque es informático y recogió algún material como una pizarra preciosa en Molins de Rey para llevar a Paiporta. Pizarra de internet, pizarra electrónica inteligente para escuelas. Había una escuela en Paiporta que lo necesitaba. Veamos. Cargando la pizarra. Hola Albert, terminamos de descargar ya todo el material que nos ha traído José María, nuestro oyente, y hay que agradecerle el trabajo y la labor que ha hecho. Y estamos aquí con Tony, que es el presidente del AMPA. Hola. Y nada, que nos explique un poco la experiencia, que nos cuente lo que ha sucedido por aquí. A ver, nosotros estamos aquí en un cole que, bueno, se va a tirar abajo. Estamos esperando que nos hagan ya los prefabricados modulares. Y ahora mismo lo que estamos haciendo es a Valencia. Y la experiencia, pues bueno, la experiencia de la donación está siendo muy bonita. Y muy de agradecer todo lo que viene. Es verdad que ahora mismo ya empezamos pues, a estar un poco, pues eso, cogiendo las cosas más lentamente. Pero bueno, sí que es cierto de que la experiencia, pues mira, pues aquí estamos. A ver si salimos de esta ya de una vez, por todas. Mucho ánimo, Tony. Dale. Solo decirte, Albert, que de las pizarras han traído una pizarra, ya que en el vehículo de José María no cabían más. Y me ha comentado que le quedaban 3 pizarras más, por si hay un voluntario más o podemos conseguir que las traigan antes de que las manden a otro sitio en el cual ya no se puedan volver a utilizar. Y aquí tenemos todo el material. Muchas gracias. Señores, si alguien tiene transporte grande, o sea, furgoneta al menos pequeña, para transportar 3, 4, 5 pizarras más inteligentes para escuelas conectadas a Internet desde Cataluña, desde la zona cercana a Barcelona hasta la zona de Paiporta, que nos lo digan, porque el problema siempre está en el transporte. Bueno, y nos vamos a la redacción. Susana Gasc, últimos mensajes. Cuéntame. Albert, estamos aquí en la redacción de Castellón Confidencial recibiendo un montón de mensajes, un montón de opiniones desde todas partes del mundo, porque nos comentaba un oyente que la ventaja de los podcasts es que nos escucha constantemente en el coche, en casa, en cualquier momento del día. Este es el caso de Luis Federico de México, que dice que está de acuerdo que desaparezcan toda la gente indocumentada de cualquier país del mundo, sobre todo, y especifica de cualquier país del mundo, porque no aportan nada, no trabajan, están en las calles y lo que hacen es robar a la gente que venimos de fuera documentados, y a todos nos ponen en el mismo saco, y eso sí que es realmente un peligro. A nosotros lo que está haciendo Trump en estos momentos nos va muy bien porque valora a la gente que está documentada y le da igual de dónde vengas y cómo eres.
Eli López dice que Sánchez está en una agenda típica de un ególatra comunista. Solo le queda huir hacia adelante y llevarse lo que sea y como sea. Por eso os digo, nos comenta que os cuidéis muchísimo. Esa gente tiene su agenda muy clara, tiene las cosas muy claras y sabe cuál es su puesto. No tiene freno moral alguno. Feijóo está en esa dulce espera creyendo que llegará a Moncloa por el peso de los acontecimientos. En definitiva, ella considera que es un colaboracionista funcional. Tudi Colino dice que sus hermanas se fueron en su momento, hace años, a Alemania, con un trabajo fijo en ese momento, pero les obligaban a ser visitadas por un médico para ver si eran sanas. Gracias a Dios, nos comenta, sí que lo eran. Esto es hacer las cosas bien y no lo que están haciendo en estos momentos aquí. Miguel también nos escucha y nos dice hola desde la trinchera de Badajoz. María Prieto, no paran de llegar mensajes al ver, dice recordar lo que dijo Feijóo en el programa de Bertín Osborne, que antes de ser del PP era socialista. René García aquí, y nos escribe desde Estados Unidos, en Estados Unidos aquí, un ocupa está en peligro totalmente de perder la vida, como escucháis, de perder la vida, si entra, en este caso, en una casa y el dueño está en ella. Pero si no está en esos momentos el dueño, lo sacan a la fuerza y con cargos por allanamiento de propiedad privada. Y la última, Albert, dice Marianne, dice que yo soy esa otra, ese 0,01% que dice Sánchez en cuanto a la ocupación. A mí, desgraciadamente, nos comenta, me ocuparon la casa, perdí miles de euros y solo cobro 571 euros al mes. Aquí lo dejamos, Albert, pero te tengo que decir que, como ya te comenté el anterior día, tengo también una tacita como la tuya, muy bonita, para todas aquellas personas que quieran pues tenerla en su casa, porque se toman unos cafés y unos tés maravillosos. Aquí la dejamos, Albert os explica cómo. Gracias. Nada, escribiendo un correo a el correo habitual, albertcastillon7@gmail.com, nos dicen, por cierto, Paco, ve preparando tazas, ya tarda. Sí. Y tú también, confidenciales. Pedro, tú pon una que diga, no soporto la Constitución del 78, yo creo que se vendería muy bien, ya verás. Bueno, y tengo un último mensaje. Lucho es un hombre muy especial. A veces se mete en muchos líos. Lucho es aquel hombre que en un hospital gritó desde arriba, por 7 votos tienes, ya saben, ¿no? Desde entonces casi se ha convertido en una tarea diaria ver la agenda de Pedro Sánchez e ir a gritarle y a protestar pacíficamente, pero se le oye. Nos ha pedido convocar una concentración para el próximo viernes y aquí escuchamos a todo el mundo y más a los patriotas. Lucho, adelante. El próximo viernes nos reuniremos los patriotas de Ferraz en la Puerta del Sol bajo la estatua del oso y el madroño. Sería el cuarto viernes consecutivo para dirigirnos a la ciudadanía madrileña y española en general, advirtiendo o recordándoles la situación de emergencia que España está viviendo políticamente. Invitaremos a todo el mundo que comparta nuestra preocupación, que se una a nosotros y que salga de la esterilidad de la queja y se ponga en marcha en una acción simbólica y reivindicativa contra este tirano que se quiere apoderar de todos los poderes del Estado en beneficio propio y en contra de la libertad y de la democracia española. Muchas gracias. Viernes sobre las 12 del mediodía, Puerta del Sol. Ahí los que quieran le dan un abrazo de nuestra parte. Bueno, y me voy a ir a Venezuela en unos minutos. Gracias, Paco Álvarez. Gracias, Pedro Gallego. Cuidado, abrazo. Dos. Sabéis que estáis en todas las listas negras. Y si Ayuso tiene el teléfono pinchado, vosotros también. Id con cuidado. Un abrazo. Gracias. Cuidaos mucho. Hasta luego, amigos. Señores, los 53 millones del rescate de Plus Ultra pudieron terminar en paraísos fiscales. Tenemos más información desde Nueva York con una experta venezolana de crimen organizado. Vive en Nueva York porque Maduro, si no la hubiese metido en prisión. Se lo contamos
en un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Javier Pino es una gran persona. Lleva 35 años en la joyería comprando joyas, brillantes, oro y relojes de alta gama de todas las épocas. Te ofrecerá la tasación máxima y sin compromiso. Nadie te va a pagar más. Ah, y también tasa herencias. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía. Esta magnífica joyería que compra oro en Madrid se suma al equipo de Castellón Confidencial. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491, 91 593 0491, de toda confianza. Hace unos días, y lo comentamos aquí, se publicó la posibilidad de que España no esté colaborando con averiguar el destino final de los 53 millones del rescate a la compañía Plus Ultra. Ya les explicamos el recorrido de ese dinero. Les paga sin sentido, sin motivo el gobierno español en un rescate por la pandemia, 53 millones a una compañía con un par de aviones. No era una compañía estratégica, no había que recuperar algo imprescindible. La compañía nunca tuvo beneficios, siempre pérdidas, y ahora la parte que se investiga es si ese dinero, como parece ser, se fue a lugares como Panamá, Suiza, Francia, a pagar presuntos préstamos de una trama que lo que haría es blanquear el dinero de la dictadura de Maduro. Sabemos que detrás de todo ello hay algo que oficialmente se formó para dar de comer a la población, pero que ha acabado siendo parte del entramado de la corrupción de la dictadura venezolana: los comités locales de abastecimiento y producción. Hoy queremos saber más qué son estos comités. Es cierto que blanquean dinero. ¿Se ha podido blanquear el dinero del rescate de dinero público español a Venezuela? Solo pensar que 53 millones han podido acabar en manos de Maduro, de Delcy Rodríguez, nos hace temblar en España. Quien tiene toda la información es Maybord Petit. Bienvenida, Maybord, ¿cómo estás? Muy bien, Albert, un saludo para ti y para toda tu audiencia. Un abrazo, nos saludas desde Nueva York, ya la conocen, es una mujer venezolana, investigadora, politóloga, experta en crimen organizado, que conoces muy bien lo que pasa en Venezuela. Cuéntame, por favor, ¿qué son los comités locales de abastecimiento y producción? Eso fue un programa que se creó por parte del gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro para empezar a producir y a entregarle comida a las familias más pobres de Venezuela. Pero en el fondo era un instrumento para lavar dinero, para expoliar fondos del Estado venezolano y utilizar también la comida, los alimentos, como un instrumento de coacción política para llegar a que, por ejemplo, si yo te doy la comida, tú me tienes que dar apoyo, tú me tienes que votar cada vez que yo te diga o hacer lo que necesitamos en el partido para lograr el objetivo, que obviamente es mantenerse en el poder. Pero hay un elemento... El chantaje del hambre, Maybord, es el peor de todos, ¿no? El que me apoya come, el que no pasa hambruna, es así. Exactamente, y luego se conoció, y de hecho hay acusaciones federales aquí en los Estados Unidos de uno de los grupos que hizo muchísimo dinero con los CLAP, y uno de ellos que fue arrestado en Cabo Verde, luego fue trasladado a los Estados Unidos y Joe Biden le perdonó todos los crímenes y lo envió a Caracas, y hoy en día es el ministro encargado de Asuntos Económicos y de Inversiones. Alex Saab. Hablando de Alex Saab, él fue señalado como uno de los principales lavadores de los fondos provenientes de los CLAP, y aquí en el estado de la Florida
hay una serie de personas que fueron procesadas por este cargo. En esa época se estaba acusando a Alex Saab como testaferro de Nicolás Maduro. Se hizo señalamiento que él utilizaba los fondos del Estado venezolano a través de los CLAP para lavar dinero del grupo, porque hay que entender que en Venezuela hay como pequeños grupos, pequeños carteles, y ese grupo al que él representaba, y hoy en día no nos queda la menor duda, es justamente Maduro, la esposa, los 3 hijos de la esposa, que se hacen llamar los chamos, y en la acusación federal de los fiscales acá en Estados Unidos se plantea justamente los CLAP y los fondos que, por cierto, según la acusación, también se lavaron en Suiza y se hacían a través de empresas panameñas y otras empresas mexicanas. Me cuadra perfectamente que eso pueda ser cierto y que el dinero del rescate que dio dinero público el gobierno español haya terminado en ese entramado de empresas. Entiendo que el beneficiario final es Maduro y su familia y su entorno, ¿no? Son los operadores y Maduro y su entorno y otros que todavía no se han logrado descifrar, porque cuando se empezó a investigar la corrupción de los CLAP, también el régimen atacó a los periodistas que estábamos investigando esa trama de corrupción. Y de hecho, a mí en ese caso me atacaron el blog de crimen organizado y me lo tumbaron y después me llamaban para pedirme rescate por el mismo blog. Interesante que ustedes conozcan que Alex Saab y ese equipo también, cuando se produjeron las sanciones por parte de Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro a partir del año 2018, ellos se quedaron sin dinero para movilizar y a seguir haciendo el negocio afuera, pues no tenían dólares porque las cuentas bancarias del Estado venezolano habían sido sujetas a todo el tipo de congelación en Estados Unidos y en algunos países de Europa. Y ellos empezaron a negociar con oro. Y lo sabemos porque cuando estaban solicitando la libertad de Alex Saab acá en Estados Unidos y que Biden la otorgó a través de un perdón, Delcy Rodríguez presentó una documentación en la corte diciendo que Alex Saab era diplomático, pero en el marco de toda la evidencia apareció una carta en la que se decía que él era el encargado de movilizar, por ejemplo, el oro para comprar supuestamente medicinas y alimentos, porque el bloqueo económico, según la narrativa de los chavistas, no permitía movilizar los dólares. Y se vendía y allí se da un elemento de prueba de que ellos estaban negociando con oro todos estos productos que los traían muchos de Turquía y los empacaban nuevamente en México y a través de varias empresas en Panamá se llevaban a Venezuela posteriormente. Ha sido un caso extremadamente crudo porque en todo ese periodo los venezolanos pasaron mucha hambre, perdieron más de 20 kilos, muchos de ellos, y eso fue objeto de análisis por parte de la ONU y de las ONG que se encargan de estudiar la nutrición de los niños y de los venezolanos en este tipo de crisis. Qué horror. Me viene a la cabeza, a la memoria, los 104 lingotes que Delcy Rodríguez trajo a España y que compró Víctor de Aldama, el empresario, como intermediario de alguien. ¿Estaríamos hablando de lo mismo? ¿El destino final sería pagar algún tipo de favor con oro, quedándose una parte de la trama? Mira, cuando hemos visto todos los intríngulis del caso Coldo, nos cuadra perfectamente con varias de las operaciones que se hicieron, porque no fue una, fueron varias. Hay que recordar que cuando el régimen se queda sin dólares para operar, pero también para robar, ellos empiezan a utilizar el oro como mecanismo de cambio. Y allí hay varias operaciones que se han documentado muy bien y una de ellas justamente llevaba oro de República Dominicana. Había una prohibición también, y hay que recordarlo, porque el primer gobierno del presidente Trump puso una especie de prohibición para el oro que se triangulaba a través de otros países que son cercanos a Venezuela o son vecinos. De hecho, se señaló Guyana Francesa,
la Guyana y muchos otros que son limítrofes para sacar el oro, y por supuesto también Brasil, y ellos llevaban en algunas oportunidades el oro a Rusia para allá movilizarlo más directamente con otros mecanismos que ya el Estado ruso tiene, debido también a las múltiples sanciones y al desarrollo de otras rutas que son antisanciones. Es decir, la mayoría del oro de Venezuela podría estar en Rusia o en Turquía. Bueno, hay mucho oro, todavía hay mucho oro en Venezuela, pero Hugo Chávez en una oportunidad sacó las barras de oro de los bancos occidentales, los llevó para Venezuela y luego se distribuyeron. Hay mucha oscuridad en relación a eso, pero sí se envió mucho oro, pero no era un oro oficial, sino un oro para el traqueteo ilegal a Turquía y a Rusia, y también a muchos otros países de África que son aliados del régimen y que le permitieron violar las sanciones. Ellos cubrían una parte de la operación del sistema a través de la venta de oro de manera ilegal para que las sanciones no lo tocaran, y de hecho para hacerle frente a las sanciones también. El sistema CLAP, que es al que nos referimos inicialmente, ha hecho millonario a muchos venezolanos y a muchos otros socios internos y externos que tiene. Por ejemplo, Alex Saab no es venezolano, él es colombiano. Hay mucha gente que se asoció con él en México, y de hecho las autoridades mexicanas para la época actuaron. Igualmente en Panamá, que sigue siendo como una especie de caja negra, porque allí se lava dinero, allí se sigue manejando fondos del régimen, pero el gobierno no hace nada porque una parte de la economía panameña vive justamente de eso, y otras empresas fantasmas que se han creado en muchos países donde el sistema de sanciones de Occidente no opera, y entre ellos está, por ejemplo, Abu Dhabi, los Emiratos Árabes Unidos y muchas otras naciones que no se dan por sentadas a la hora de revisar sanciones y de aplicar sanciones a los países que las tienen, pues. Maybor Petit, investigadora, politóloga, muchísimas gracias por abrirnos un poco más la visión de una realidad que es tremenda para los españoles. El rescate a esa empresa, 53 millones, nunca lo entendimos, siempre fue una polémica en España. Posiblemente ha acabado en manos de Maduro, de Delcy, de Diosdado. Es tremendo pensarlo, pero es así. Un abrazo fuerte, saludos a Nueva York. Gracias. Igualmente para ti, un abrazo. Y muchas gracias por su ayuda, sus donaciones que nos hacen libres. Gracias muchísimas a Manuel Martín, fuerte abrazo amigo, a José Francisco G. Que son mis amigos de Tenerife, que estuvieron en la cena y que son ya de la familia Confidencial. A María Gloria OS, Antonio GR, Juan B, muchísimas gracias, amigo, otro amigo Confidencial. A Lucía Martín y a Jordi Valor. Muchos de ellos aún nos piden tazas, la de Susana o las nuestras. A mí esta azul es la que me vuelve loco, ¿eh? Somos confidenciales. Bueno, esta y la blanca, las dos. Solo tienen que escribir un correo electrónico y se las mandamos, la voluntad, a cualquier rincón del mundo. Nos han pedido alguna desde Francia y desde Tailandia. No va a salir a cuenta, pero la mandaremos. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, y me van a permitir, queremos mantener la sonrisa antes de acabar, porque si no, solo pensamos en lo malo. Fraguas y Diego han coincidido ambos en enviarme algo hecho con inteligencia artificial. El protagonista, Pepe Álvarez, le he conocido y teníamos una buena relación en Cataluña. Y he de confesar que siempre ha estado en el sindicato, nunca le he visto trabajar fuera de él. No os perdáis esto. Un marico bien dorado, mientras el corriente suda yo me relajo. Con la suspensión el lujo nunca lo bajo. Comer ambas, pa' eso soy un pro. Me he curado en la vida pa' quedarme flow. Pepe Álvarez en el trono viviendo al animal. Parásito del sistema, orgullo sindical.
manejando el chiringuito, con gambas en la mano, yo decido el destino. Ni madrugar ni esfuerzo, solo lujo asegurado. Mientras el pueblo curra, yo sigo forrado. Comer gambas, pa' eso soy un pro. Me he currado en la vida, pa' que dame flow. Pepe Álvarez en el trono, viviendo a lo animal. Parásito del sistema, orgullo sindical. Manejando el chiringuito, con gambas en la mano, yo decido el destino. Ni madrugar ni esfuerzo, solo lujo asegurado. Mientras el pueblo curra, yo sigo forrado. Comer gambas, pa' eso soy un pro. Me he currado en la vida, pa' que dame flow. Pepe Álvarez en el trono, viviendo al Bueno, ahí lo dejo, que si alguien se da por aludido, que cambie su método de vida y se levante a las 6 como hacemos el resto de españoles. Amigos, mañana más a la misma hora en el mismo lugar. Gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.